Bueno, mis queridos hermanos, le damos gracias nuevamente a nuestro Dios por permitirnos estudiar su santa palabra el día de hoy. Hoy estaremos viendo lo que es el antiguo pacto. Le voy a rogar que podamos orar al Señor para que nos dirija en este estudio y para que este estudio nos permita glorificarle. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, nos presentamos delante de tu presencia, porque hay una cosa que anhelamos y es aprender. Necesitamos, Padre Celestial, que nos ayudes a aprender lo que tu palabra nos dice acerca del antiguo pacto y de cómo el nuevo pacto, Padre Celestial, tiene una riqueza superior y aún mayor e inmensa. Pero también el antiguo pacto, Padre Celestial, nos mostraba nuestra condición pecaminosa y también la promesa del Evangelio, la cual estaba a través de tipos y sombras que apuntaban a aquella salvación tan grande como lo es el Evangelio de Jesucristo. Le ruego y le suplico que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, para que así con nuestros hermanos podamos avanzar en nuestro estudio. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén. Hoy veremos el antiguo pacto. Ya hemos analizado lo que es el pacto de gracia, ahora iremos a analizar el antiguo pacto. Empecemos con la definición de antiguo pacto. Las Escrituras usan la expresión antiguo pacto para referirse al pacto de Dios e Israel en Egipto. Es decir, este pacto, ¿dónde lo hace Dios? ¿O con quién lo hace? Con el pueblo de Israel. ¿Y este pueblo de Israel de dónde había salido? De Egipto. De Egipto. ¿Y quién era el mediador de ese pacto? El mediador de ese pacto era Moisés. Perfecto. Aunque podemos usar este término en relación solamente al pacto mosaico, es decir, ese pacto que se hizo en Sinaí, también es aplicado a todo el periodo del Antiguo Testamento. Debemos decir también que desde la caída hasta el nuevo pacto, viendo así el antiguo pacto es un pacto que tiene un aspecto acumulativo. Entonces, ¿cierto? Vamos a hacer esta figura acá en la pizarra. Y en primer lugar, vamos a notar aquí que tenemos el pacto de obras, luego tenemos la primera promesa de gracia, luego tenemos el pacto con Noé, luego tenemos el pacto con Abraham, y luego tenemos el pacto mosaico. Y luego, ¿cierto?, tenemos el pacto con David. En su sentido original, el antiguo pacto es, ¿cierto?, el pacto mosaico, el pacto en Sinaí. Pero en su sentido acumulativo, todos estos pactos, de alguna forma, apuntan a ese antiguo pacto, y ese antiguo pacto va apuntando en su totalidad al nuevo pacto. ¿Por qué hablamos de un carácter acumulativo? Y si bien sacamos un poco esto de la primera promesa de gracia, ¿por qué hablamos de un pacto acumulativo? Porque aquí en Génesis 2:17, ¿cierto? Se hace lo que es el pacto de obras, este pacto que Dios hace con Adán, este pacto que era condicional y que para que Adán tuviese vida, él debía cumplir lo que Dios le demandaba. Pero luego Adán quebranta este pacto y Dios le da esa primera promesa de gracia. Veríamos por acá abajo que va lo que es el pacto de gracia, revelado como promesa. Entonces lo que es tanto el antiguo pacto como el pacto de gracia van de forma paralela, si lo podemos decir así. El primero va recapitulando ese pacto de obras
que si lo podemos ver aquí en Noé y lo veremos más adelante, Dios que lo que hace, preserva a la humanidad. Después que el Señor le da esta primera promesa de gracia, viene el Señor, salva también después a Noé más adelante y todo eso. Destruye a toda la humanidad. ¿Y por qué destruye a toda la humanidad? Porque toda la humanidad estaba en contra de ¿qué ley? De la ley de Dios. ¿Y dónde estaba la ley de Dios en ese tiempo? Todavía escrita en el corazón. Todavía esa ley estaba, si bien oscurecida por el pecado, pero todavía está escrita en el corazón. Por eso, más adelante en el pacto mosaico era necesario que ésta se escribiera en 2 tablas de piedra, ¿cierto? Donde estaban ahí escritos esos mandamientos. Entonces, ¿por qué hablamos de un carácter acumulativo? Porque todos estos pactos de alguna forma van hablando de ese pacto mosaico. En su acumulación apuntan a ese pacto mosaico. Vemos también aquí el pacto con Abraham, que hemos dicho que tiene doble dimensión. Tiene una dimensión espiritual y tiene una dimensión física. En su dimensión espiritual podemos decir que dentro de este pacto que el Señor hace con Abraham, y también profundizaremos en otra clase con respecto a esto, tiene ese carácter espiritual que los que son salvos por esa primera promesa de gracia, recalca nuevamente, son salvos por la fe. Por la fe en la promesa de que el Señor haría de Abraham una nación. Y esa nación en su sentido espiritual es la iglesia de Dios. Pero a la vez también tenemos una parte física, donde si usted va a Génesis capítulo 17, viene lo que es el pacto de circuncisión. Y ese pacto de circuncisión es condicional. ¿Por qué es condicional? Porque parte diciendo el pacto: Abraham, ve delante de mí y sé perfecto. Entonces se genera esa circuncisión, se le pide que sea perfecto, apunta a que ese pacto de obras debe ser recapitulado, debe de nuevo mostrarse para que el pueblo pudiese conocer que si no está en la promesa de gracia en el Antiguo Testamento, está y sigue estando en el pacto de obras. ¿Qué es lo que hace el pacto mosaico? Recoge todas estas cosas y las promulga ya con un mediador, que ese mediador es Moisés, y la establece, ¿cierto?, por medio del sacrificio y todas estas cosas. Entonces, por eso hablamos de un carácter acumulativo. Siguiendo en esa misma línea, debemos decir y seguir hablando de ese carácter acumulativo. Por favor, alguien que busque Hebreos 8:13. Hebreos 8:13. Otro hermano que pueda buscar Éxodo 2:24. Éxodo 2:24. Y que alguien más pueda buscar Juan 7:22 al 23. Juan 7:22 al 23. El primero, ¿cierto? Hebreos 8:13. Y debemos decir acerca de este carácter acumulativo que es fácil determinar el final del antiguo pacto. ¿Y por qué es fácil determinar el final del antiguo pacto? ¿Cuándo se termina el antiguo pacto? Antiguo pacto. ¿Cuándo se termina el antiguo pacto? Con el sacrificio de Jesús, ¿cierto? Con la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz determina que comienza el nuevo pacto. Entonces, si podemos decirlo así, es fácil identificar cuándo este antiguo pacto termina. Lo que no es fácil identificar es cuándo ese nuevo pacto, en su sentido, ¿cierto?, general, ese antiguo pacto, cuándo comienza. Eso es difícil a veces determinarlo. Por eso que nosotros hablamos de que esto tiene una connotación acumulativa. No es que solo el pacto mosaico, sino que los antiguos pactos que estaban antes del pacto mosaico, de alguna forma, de manera acumulativa, iban mostrando cómo sería el carácter de ese pacto mosaico. ¿Quién tiene Hebreos? Que lo pueda leer, por favor. Hebreos 8:13. Por favor, hermano Claudio. Hebreos 8:13. De alguien más que tenga por ahí Éxodo 2:24.
puesto un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Entonces ahí está hablando del final del antiguo pacto, el cual, cuando se cumple ese final, como bien dijo la hermana, se cumple con la cruz de Cristo. Sin embargo, como dijimos, es difícil determinar el comienzo de este antiguo pacto. Si bien no hay dudas que fue celebrado en el desierto de Sinaí, porque ¿cuándo fue celebrado el antiguo pacto? En el desierto de Sinaí. Cuando ya fue establecido totalmente en ese mismo Sinaí, cuyo mediador es Moisés. Pero queda la pregunta, ¿antes del pacto sinaítico existía el antiguo pacto de alguna forma? Bueno, como bautistas reformados debemos decir que sí creemos que existía antes y fue celebrado con Abraham. ¿Quién tiene Éxodo 2:24? Por favor, hermano. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces aquí estamos hablando antes del Éxodo, antes del Sinaí. ¿Qué dice? Que ya había un pacto. ¿Y ese pacto con quién lo había hecho? Con Abraham. Entonces, en cierto aspecto, este antiguo pacto también estaba con Abraham. Claro que no de la manera ya revelada y celebrada como en Sinaí, pero de alguna manera ese antiguo pacto estaba ahí. Y estaba en esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Así también lo dice nuestro Señor Jesucristo, que Él tiene Juan 7, 22 al 23. Amén. Por favor, hermano. Por esto Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo? Porque sanejo completo a un hombre en el día de reposo. Si se fija, aquí le está hablando de este pacto de circuncisión y le está recalcando el Señor Jesús que este pacto de circuncisión no vino solo por Moisés, sino que este pacto de circuncisión precedía a Moisés y venía por medio de los padres, Abraham, Isaac, Jacob, y luego lo vemos más adelante en Moisés. Entonces, en ese sentido estamos viendo que tiene un carácter acumulativo, porque va recogiendo cosas que anteriormente se estaban dando luces y sombras. Cuando vamos a Gálatas 5:3, dice el apóstol Pablo lo siguiente: otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Entonces, Abraham se circuncidó, ¿y a qué estaba obligado? A cumplir toda la ley. Es decir, ahí estamos hablando de esas condiciones que tenía en ese antiguo pacto, que un hombre que se circuncida tiene que cumplir toda esa ley. Ya si la podía cumplir o no, eso es otra cosa. En el discurso de Esteban en Hechos 7 presenta de manera clara una unidad entre el pacto abrahámico, davídico y sinaítico. Cuando vemos ese discurso que hace Esteban, él hace ese discurso y un barrido por todos esos pactos y los va mostrando como estos en su conjunto de alguna manera eran también el antiguo pacto. Aún más claro es el escritor de los Hebreos, que recalca que la sangre de Jesucristo limpia los pecados de todos los que estaban bajo la ley en el antiguo pacto. Hebreos 9:15 dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, aquellas personas que estaban bajo el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, esas personas reciben la herencia de la promesa de la herencia eterna. ¿Y de qué estamos hablando ahí? Génesis 3:15, la venida de este Salvador. Entonces, en el Antiguo Pacto eran salvos por medio de qué? ¿Por medio del Antiguo Pacto propiamente tal o por la promesa de gracia? Por la promesa de gracia de un Salvador, porque el Antiguo Pacto en sí lo que tenía eran condiciones, y condiciones que no se podían cumplir, porque el hombre ya estaba afectado por su depravación total, estaba afectado por la caída, y era imposible que éste pudiera cumplir.
Si bien eso no quiere decir que el antiguo pacto estaba de manera uniforme, más bien fue un pacto que se dio en diferentes fases de desarrollo. Entonces, ahí queda un poco más claro esta línea. Debemos decir que aquí está el antiguo pacto. La Biblia siempre va a hablar que en el pacto mosaico está el antiguo pacto. Pero a la vez, este carácter acumulativo habla de unas fases previas de este antiguo pacto. Todo esto de alguna forma va mostrando esas fases previas que iba a tener este antiguo pacto, y así hacía que estas personas que estaban antes de Moisés estaban en ese antiguo pacto, y Cristo en el nuevo pacto muere y paga por los pecados de aquellas personas que estaban bajo ese pacto. Entonces es precioso ver cómo de manera si bien esto no quiere decir que en el antiguo pacto estaba de manera uniforme anteriormente, sí se dio en diferentes fases de desarrollo. Fíjense que es como una plantita que va creciendo de a poco. Quizás cuando estaba en Abraham, no estamos viendo el antiguo pacto con toda la cantidad de sacrificio y todo eso, pero sí era una plantita que está en desarrollo e iba caminando para allá. Lo mismo el pacto de obras, no vemos grandes sacrificios, no vemos todas esas cosas, pero sí hay luces que nos muestran que sí hay una interconexión. Y si a esto le sumamos que quien escribió los primeros 5 de la Biblia, el libro de la Biblia, ¿quién fue? Moisés. Entonces por eso usted puede ir a Génesis y ¿qué va a encontrar ahí? Sacrificio. Igual encuentra sacrificio. Aunque no encuentre una ley ahí que determine, pero sí puede encontrar sacrificio, sí puede encontrar cómo era la adoración en aquellos días. Y cosas que tienen muchas similitudes con lo que después se norma ya en el antiguo pacto celebrado. Los teólogos reformados no vieron los pactos de la promesa, Efesios 2:2, como pactos independientes, sino como pactos acumulativos, algo que tanto presbiterianos como bautistas concuerdan. Sin embargo, si se consideraba el pacto sinaítico como un pacto de obras, era imposible para los hermanos presbiterianos sostener que el Antiguo Testamento era una administración acumulativa del pacto de gracia, ya que existiría una incompatibilidad del antiguo, que es condicional, y el pacto de gracia, que es incondicional. Entonces, para nosotros como bautistas, en cierto aspecto es mucho más fácil ver el antiguo pacto como una recapitulación del pacto de obras. ¿Y por qué le decimos que es mucho más fácil? Se lo voy a explicar aquí. ¿Cierto? Para nosotros como bautistas particulares o bautistas reformados, nosotros vemos el pacto de obras en Adán y luego vemos el pacto de obras recapitulado en el antiguo pacto, ¿cierto? Donde estaba Moisés. Si se fijan, si nosotros vemos el pacto de obras recapitulado aquí, ¿el pacto de obras es condicional o incondicional? ¿Pide condiciones? Sí, ambos son condicionales. Y esto nos lleva a decir que el antiguo pacto no es el pacto de gracia. Porque el pacto de gracia es incondicional. ¿Por qué hablamos que el pacto de gracia es incondicional? Porque es Dios quien salva al hombre, no le pide nada para ser salvo. En cambio, en Génesis 3:15, ¿qué demandaba? Obediencia. Perdón, Génesis 2:17, perdón. Génesis 2:17. ¿Qué se demanda ahí? Obediencia. Y esa es la condición. ¿Y en el antiguo pacto qué se demanda? De nuevo obediencia. Porque el que hace estos mandamientos va a vivir por ellos. Entonces, para nosotros como bautistas particulares es mucho más fácil decir, aquí hay un carácter acumulativo, y como carácter acumulativo, si vemos aquí el pacto de obra en Adán, también lo vemos en los días de Moisés. ¿Hermano Claudio?
ahí donde se cumple la palabra cuando dice el que infringiere la ley en un punto será culpable de todo. Se hace culpable de toda la ley. Ahí está hablando de condicional. ¿Alguien podía ser salvo por el antiguo pacto? No. ¿Cómo podía uno ser salvo? Porque uno ve que paralelamente a esto estaba la promesa ¿de qué cosa? De gracia. Que a través de tipos y sombras iba siendo revelado a través de ese pacto acumulativo. ¿Quién iba? Génesis 3.15, ¿cierto? Que ocurre después acá. Y a nosotros nos muestra que ese pacto de gracia, ¿quién lo iba a cumplir? ¿Quién iba a cumplir el pacto de obras para darnos el pacto de gracia? Cristo. Por eso, ¿cierto? Vemos que el pacto de gracia, y lo podríamos ver como una flechita que se devuelve, porque va hacia la eternidad. ¿En qué sentido va hacia la eternidad? Va al pacto de redención. Ese pacto que se hizo antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué lo vemos como algo que va hacia atrás? Porque cuando viene el nuevo pacto, que es el pacto de gracia, alcanza para todos los que estaban atrás. ¿Te fijas? A todos los que estaban bajo la promesa. Lo alcanza con su cruz. Por eso lo vemos como algo que va retroactivo. Porque esto se hace en la eternidad. Y el pacto de gracia se convierte en pacto en el nuevo pacto. Es ahí donde se convierte. Acá era una promesa solamente. Y el pacto de gracia, hemos dicho, es incondicional. Entonces, para nosotros como bautistas, si decimos que esto tiene un carácter acumulativo y la promesa de gracia iba paralelamente ahí, pero nosotros no es como de sorpresa decirnos el antiguo pacto es condicional como el pacto de hoy. ¿Sí? Pero para un presbiteriano que dice que todo esto es un solo pacto con diferentes administraciones, ahí caeríamos en un problema. ¿Sabe cuál sería ese problema? Que cómo equilibramos las condiciones de lo incondicional. ¿Entiendes? ¿Cómo lo podríamos equilibrar? Es ahí donde nuestros hermanos presbiterianos necesitan como esforzarse más para explicar más cosas, porque ellos ven este pacto de obras no como una el antiguo pacto no como una recapitulación, lo ven como el pacto de gracia. Pero ¿cómo va a ser el pacto de gracia si hay condiciones? ¿Entiendes? ¿Te fijas cómo para ellos es más difícil explicar eso? En cambio para nosotros, esto es el pacto de obra y esto es igual, pero no es igual al pacto de gracia, porque el pacto de gracia va de manera paralela a todo esto que estamos viendo acá. Porque todo esto que estamos viendo acá, ¿por quién debía ser cumplido? Por Cristo. Para darnos el pacto de gracia de manera incondicional. Porque el pacto de obras que no cumplió Adán tenía que cumplirse. Y como ya había pasado mucho tiempo, eso ya se había olvidado, entonces necesitaba recapitularse, necesitaba recordarse. Quizá era de una manera más extensa como lo hacía el antiguo pacto, pero necesitaba recordarse que para tener esta promesa incondicional de gracia debía cumplirse las obras del pacto de obras, porque si no, no le podía dar paso a esto. Entonces, avanzando con esto, amados, podemos decir lo siguiente. Los teólogos reformados no vieron los pactos de la promesa, Efesios 2:12, como pactos independientes, sino como pactos acumulativos. Algo que tanto presbiterianos como bautistas concuerdan. Sin embargo, si se considera el pacto sinaítico como un pacto de obras, era imposible para los hermanos presbiterianos sostener que el Antiguo Testamento era una administración acumulativa del pacto de gracia, ya que existe una no son incompatibles. ¿Y en qué sentido es incompatible? El pacto de gracia con el antiguo pacto. ¿En qué sentido son incompatibles? Exacto. Es condicional, son incompatibles. Si yo dijera que el pacto de gracia es el antiguo pacto, ¿cuál sería la contradicción? Y en el otro no. Entonces no pueden ser iguales. ¿Te fijas que se va metiendo? Los bautistas consideramos que el pacto sinaítico es una recapitulación del pacto de obras.
Y sé que esa palabra recapitulación a veces es difícil de entender, pero es una reedición. Se reedita, se hace, se recuerda. Es como ese mismo pacto de obras que tenía condiciones, pero ahora lo hacemos ya de manera más sofisticada, ya en el antiguo pacto. John Owen, un puritano congregacionalista inglés, lo explicaba de la siguiente manera. Y aquí también debe considerarse la terrible manera de su entrega o promulgación. ¿Quién recuerda Éxodo 20? Éxodo 20 se promulga la ley. Se dice la ley, los mandamientos. ¿Qué pasa con el pueblo? El pueblo está contento, está así alegre de que todo eso pase. No, dice, háblanos tú, Moisés, porque no queremos que nos mate el Señor, no queremos que nos mate porque lo que está pidiendo no es algo, son condiciones que son imposibles de cumplir. ¿Me entiendes? Entonces dice que aquí también debe considerarse la terrible manera de su entrega o promulgación, con su escritura en tablas de piedra, pues en ella se representa la naturaleza de aquel primer pacto, con su inexorabilidad en cuanto a la obediencia perfecta. Y como nadie podía responder a sus exigencias ni cumplirlas, se le llamó, como estamos viendo, ¿cierto?, en 2 Corintios 3:7, se le llamó el ministerio de la muerte. Porque ¿cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. La muerte era la pena por la transgresión del primer pacto. El día que comas, vas a morir. ¿Te fijas? ¿Y qué se le decía en el antiguo pacto? Si ustedes transgreden estos mandamientos, ¿qué va a pasar? Van a morir. ¿Se fija por qué se habla de una recapitulación o de una reedición? Y esta sentencia fue revivida y representada de nuevo en la maldición con la que se ratificó este pacto, que dice, y el hermano Claudio había citado, ¿cierto?, Deuteronomio 27, 26 y Gálatas 3:10, maldito el que no confirme todas las palabras de esta ley para cumplir. ¿Y qué es lo que pasaba si uno quebrantaba Génesis 2:17? Moría. ¿Y qué pasa en el antiguo pacto si uno transgrede? Muere. Así el apóstol nos dice que Moisés describe así la justicia de la ley, que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, Romanos 10:5, como lo hace Levítico 18:5. Ahora bien, esto no es otra cosa que el pacto de obras revivido. Así le llama Owen, que el antiguo pacto es el pacto de obras revivido, como diríamos nosotros, recapitulado, revivido. Este pacto del Sinaí no tenía ninguna promesa de vida eterna anexa como tal, sino solo la promesa inseparable del pacto de obras que revivió diciendo, haz esto y vivirás. Para Owen, el pacto mosaico no era un nuevo pacto de obras que reemplazaba el pacto original y toda la fuerza, sino una reedición de este pacto original de obras en sus mandatos, sanciones y promesas. Entonces son muy similares Génesis 2:17, el pacto de obras con Adán, con el antiguo pacto. Son similares, ¿no? ¿En qué sentido son similares? Los dos demandan obediencia. ¿Qué más? Es una recapitulación. ¿Qué otra cosa más? Podían morir si no. Exacto, podían morir si no cumplían. Hay sanciones. Sigamos. El antiguo pacto y el pacto de gracia. Entonces ahora necesitamos hacer una explicación más profunda de eso. ¿Cómo entonces se relacionan esto que vemos acá con esto? Vamos a borrar nuevamente. Y eso yo creo que se pone más claro cuando uno entiende que fue Moisés quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y entiende que la audiencia original a esos 5 libros de la Biblia, ¿quién era? Israel, que recibió el antiguo pacto. Entonces ellos al leer Génesis 2:17, ¿de qué se van a acordar? De las sanciones del antiguo pacto. Es decir, ahí está el antiguo pacto. Cuando leyeran a Abraham, ¿qué van a decir? Sí, ahí, mira, están las luces del antiguo pacto. Ahí está ese carácter acumulativo que va mostrando cómo sería ese antiguo pacto ya celebrado en Sinaí.
Pero ¿cómo se relaciona este antiguo pacto y el pacto de gracia? Antes hemos explicado esto, pero ahora que hemos visto esta verdad acerca del antiguo pacto, podemos responder la siguiente pregunta. ¿Cómo eran salvos los que estaban bajo el antiguo pacto? Entendiendo que es una recapitulación del pacto de obras. Entonces, si tenemos nuevamente Génesis 2:17 con Adán, el pacto de obras, y por acá tenemos Éxodo 20 con lo que es el antiguo pacto. Ambos eran condicionales. Ambos tenían sanciones. Entonces, ¿cómo podían ser salvos las personas? ¿Es esa la pregunta? ¿Alguien puede ser salvo por las obras? No, nadie puede ser salvo por las obras. Nunca nadie puede llegar a ser salvo por las obras. Entonces, ¿cómo eran las personas salvas ahí entonces? Eso es por la promesa. Pero vamos a ver cómo se relaciona esa promesa. En primer lugar, debemos decir que el pacto de obras, ¿cuándo comienza? En Génesis 2:17. En segundo lugar, cuando este pacto condicional fue quebrantado, ¿qué le agradó a Dios hacer? Un pacto de gracia, sí, eso es nuestra confesión. Aquí el hombre quebranta, ¿qué es lo que cosecha? La muerte. Pero el Señor, ¿qué es lo que hace acá? Le agradó hacer un pacto de gracia, y aquí le vamos a hablar promesa. Génesis 3:15. Y aquí donde para ir rellenando acá el panorama. ¿Cuándo se idea este plan de esta promesa? En la eternidad. ¿Te fijas? No es algo que, el hombre peca y ahí Dios dice, ¿cómo puedo arreglar este plan? No, Él ya lo sabía. Por eso decimos que esto estaba planeado ya, ¿dónde? En el pacto de redención. ¿Y quién ideó ese pacto de redención? El Padre, ¿cierto? Y tenemos al Hijo y al Espíritu Santo. Está la Trinidad. Por eso es llamado también pacto intratrinitario. Y vamos a colocar el símbolo aquí de infinito porque aquí estamos hablando de la eternidad. Entonces ahí está esa promesa de gracia. Que va, ¿por qué decimos de forma paralela? Porque aquí tenemos un problema y aquí tenemos la solución. La solución crece por fuera de ese problema. Entonces tenemos la promesa. Luego de eso, en tercer lugar, Dios promete a Noé. ¿Qué promete Dios a Noé cuando usted ve el arco iris? ¿Qué es lo que promete? ¿Qué es lo que promete el Señor? Que no acabaría más con la humanidad. ¿Cierto? Aquí seguimos, está ese pacto de obra y está la promesa, pero sigue viniendo muerte ya en los días de Noé. ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué el Señor mata a toda la humanidad? Porque se sigue quebrantando el pacto de obras. Pero ¿qué es lo que genera el Señor? Tenemos Génesis 9, que es el pacto de preservación. ¿Y por qué le hablamos pacto de preservación? Porque el Señor dijo que va a preservar a los hombres. ¿Por qué? Porque ya había prometido la primera promesa de gracia que había sido acordada ¿cuándo? En el pacto de redención. Entonces vamos viendo cómo estas cosas se van dando de forma paralela. Luego, en cuarto lugar, Dios, por la fe, ratifica la promesa de gracia a Abraham. ¿Cuándo le hace esa promesa de gracia? En Génesis 12. Entonces, vamos acá de nuevo, Génesis 12. ¿Qué le dice a Abraham en Génesis 12? Vete de tu tierra y de tu parentela y te voy a dar una tierra, ¿cierto? El Señor le va a dar una descendencia. Entonces, aquí ya le está diciendo por fe
Este pacto, ¿cierto? ¿Cómo se recibe? Por la fe. ¿Cómo podemos acceder a esa promesa de gracia? Por medio de la fe. Entonces ya le está dando luces de cómo sería esa preservación. Por medio de la fe. Pero a su vez, cuando vamos a Génesis 2, Génesis 17, viene lo que es el pacto de circuncisión. ¿Y qué se le dice? Ve delante de mí y sé perfecto. ¿Qué se le está pidiendo de nuevo? Condiciones. Ve delante de mí y sé perfecto y circuncida a todo hombre, porque todo hombre que se circuncida, dice la Escritura, está obligado a guardar los preceptos. Entonces este pueblo debe traer a aquel que va a cumplir. La descendencia de Abraham debe traer a aquel que va a cumplir ese pacto. Entonces ahí está apuntando hacia la promesa de gracia, pero a su vez está también recalcando, hay un pacto de obras que debe ser cumplido. Y en quinto lugar, y eso es cierto si usted también va a Génesis 15:6, va a encontrar que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nuevamente usted va a ver que se recalca, para acceder a esa promesa de gracia, ¿qué es lo que hay que tener? Fe. Porque solo por la fe somos declarados justos delante de Dios. ¿Y la fe en quién? En aquel que había de venir. En la promesa de aquel que había de venir. Recuerde que estamos hablando antes de la cruz. En quinto lugar, Dios recapitula el pacto de obras. Deuteronomio 27:26 dice: maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Entonces después vamos más hacia adelante ya en esa promulgación de la ley, y en esta ley, ¿qué es lo que se pide? Hay condiciones, hay sanciones, ahí ya se celebra este antiguo pacto. Se celebra, ya se estipula ya como el antiguo pacto propiamente tal, pero como una recapitulación de ese pacto de obras. ¿Por qué? Porque ese pacto debía cumplirse para dar el paso a la gracia. Y así vamos viendo cómo todo este panorama ya se va armando. Porque aquí ya llegamos al punto culmine, aquí estamos ya en el antiguo pacto. Pero de manera tipológica, ¿qué es lo que hacía el antiguo pacto? De manera tipológica y de manera pedagógica. Cuando hablamos de pedagógica hablamos de un profesor, hablamos de alguien que nos enseña. Entonces, ¿qué es lo que hacían los sacrificios? Los sacrificios eran tipos ¿de qué? De Cristo. Y era una forma pedagógica de decirnos: el que va a venir a cumplir ese pacto de obras va a ser perfecto como este cordero, y a su vez va a derramar su sangre para pagar los pecados de todos los que están bajo el pacto de obras, para que se cumpla la promesa de gracia. Por eso Levítico 16, 32 al 34 dice así: así el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario. Hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Además hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Ustedes tendrán esto por estatuto perpetuo: expiación por los israelitas por todos sus pecados, una vez cada año, tal como el Señor lo ordenó a Moisés, así lo hizo. Entonces, ¿era que eso en realidad, matar animales, salvaba a la gente? No, era la promesa que estaba escondida dentro de todo eso. Era la pedagogía y la tipología, era lo que apuntaba a eso y que debía ser recibido con fe. ¿Por qué el Señor, cuando habla por medio de los profetas, ¿cierto?, avanzando después de Moisés y aún dentro de ese antiguo pacto, le dice: yo ya estoy hastiado de sus sacrificios, yo ya no los puedo soportar, ya no puedo soportar sus fiestas, ya no puedo soportar? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué uno ve en los profetas eso? Porque están cumpliendo anteriormente. Exacto.
y exteriormente alguien puede cumplir el pacto de obra, imposible. Entonces ellos no estaban teniendo fe que eso representaba, ¿qué cosa nuevamente? La promesa del pacto de gracia. La promesa del pacto de gracia, que crece de manera periférica, porque este es el problema. Pero de manera periférica el Señor ya está dando la solución a este problema. Y ese problema en el antiguo pacto era de alguna forma, de manera pedagógica y tipológica, mostrada en el antiguo pacto. ¿Y qué debían cumplir ellos? Fe. Porque la única forma de poder recibir esa gracia es por medio de la fe. Es por medio de la fe. En sexto lugar, Dios le muestra a David la promesa de gracia en 2 de Samuel 7, 12 al 17. Dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Entonces, aquí está dando luces a esa promesa, en ese pacto que Dios hace con David. Por eso hablamos de un carácter acumulativo, pacto con David. Y en ese pacto con David, ¿qué es lo que dice? Que va a venir alguien que va a tener un reino eterno. ¿Salomón pudo lograr el reino eterno? No, porque pecó, se desvió de los caminos del Señor y no pudo, porque ¿quién iba a traer ese reino eterno? Nuevamente, Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que debían tener ellos? Fe. Nuevamente hablamos de fe. Pero si ellos veían las cosas dentro de ese antiguo pacto, ellos querían decir: ya vamos a colocar el rey, si total este rey es verdadero. No, ellos debían apuntar a ese rey verdadero. Y dice: yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, y tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda la visión, así Natán habló a David. Entonces, nuevamente aquí hay condiciones, todas estas cosas se van a cumplir, pero él, el que tiene que cumplir, ¿cómo debe ser? Perfecto. Santo, perfecto. Es decir, ¿qué debe cumplir? Este pacto de obra. Debe cumplir ese antiguo pacto para dar paso a ese reino eterno, para dar paso a ese templo definitivo. Porque claro, Salomón trajo un reino de paz. Con Salomón se construyó un templo, pero ¿fue un templo definitivo? No, porque fue destruido. Y luego, ¿podemos decir que trajo un reino eterno? No, porque se dividió. Pero ¿quién trajo un reino eterno y un templo eterno? Cristo. Por eso es Jesucristo, ¿qué dijo? Destruyan este templo y lo voy a reedificar. ¿Por qué? Porque el templo es Él y todos los que estén unidos a Él están en su templo, y donde quiere que ellos se reúnan ahí, Cristo va a estar con ellos. Por eso la Escritura dice: donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí en medio. Y en séptimo lugar, Dios, por medio de los profetas, prometió un nuevo pacto. Si aquí, todavía acá adentro, ¿cierto? Jeremías 31 al 34, había una promesa de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto para nosotros es el pacto de gracia, que ya no es promesa, sino que tiene su fiel cumplimiento en la cruz del Calvario. Por eso para nosotros siempre el pacto de gracia estuvo en forma de promesa. Entonces, entendiendo todo este esquema, haciendo un barrido por las Escrituras, vamos concluyendo lo siguiente, para responder cómo eran salvas las personas en el antiguo pacto. Nuevamente, John Owen dice: Owen sostuvo que el pacto mosaico era orgánicamente independiente del pacto de gracia. Entonces, de manera orgánica, ¿podríamos decir que el pacto de gracia estaba acá en el antiguo pacto? No, porque este pacto de redención, este pacto de gracia, nuevo pacto,
es independiente de este pacto. Siempre estuvo por la periferia, por eso lo coloqué por la periferia. ¿Cierto? Hasta ahí vamos hablando. Está el antiguo pacto, está el problema, pero por la periferia va creciendo lo que es la solución. Dice Owen, el pacto mosaico era orgánicamente independiente del pacto de gracia. Porque uno era de gracia y el otro era de ley, de obra. Entonces por eso no podían ser igual, por eso tiene que ser un pacto independiente. Y ahí nos separamos de lo que creen nuestros hermanos presbiterianos. Ellos dicen son un solo pacto, el pacto de gracia es el antiguo pacto. Para nosotros son independientes. Porque ¿cómo puede ser el pacto de gracia algo que todavía tiene ley, tiene obras? Un pacto era de promesa y el otro era de mandato. Por tanto, debemos aceptar que se pretendía que existieran dos pactos distintos en lugar de una simple administración doble del mismo pacto. En última instancia, la prueba de esto fue la incapacidad del pacto mosaico para salvar. ¿Podía este pacto, antiguo pacto celebrado en Moisés, salvar a las personas? No podía. Si la reconciliación y la salvación por Cristo se obtenían no solo bajo el antiguo pacto, sino en virtud de él, entonces debía ser el mismo en sustancia por el nuevo. Pero no es así, pues ni la reconciliación con Dios ni la salvación podían obtenerse en virtud del antiguo pacto ni de su administración, como nuestro apóstol discute ampliamente. Aunque todos los creyentes fueron reconciliados, justificados y salvos en virtud de la promesa, mientras estuvieron bajo el pacto. Por tanto, concluimos que la respuesta es que en el antiguo pacto es distinto al pacto de gracia, y que los que estaban en el antiguo pacto solo podían ser salvos por medio de la sola fe en la promesa de la venida del Salvador, quien vendría a cumplir el pacto de obras de manera imperfecta y con su muerte daría a luz ya ese pacto de gracia consumado en el nuevo pacto. Hebreos 9:15 dice así, por favor busque Hebreos 9:15. Es súper importante que podamos comprender esto, amados hermanos. Hebreos 9:15. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Dice así la Escritura: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte por la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de herencia eterna. Porque donde hay un testamento, es necesario que ocurra la muerte del testador. Entonces, ¿qué es lo que se comete en el antiguo pacto? O en todo, desde Génesis 2:17 hasta la venida de Jesucristo. ¿Qué es lo que se comete aquí? Pecado. ¿Y ese pecado qué es lo que demanda? La muerte. Entonces era necesario que alguien pagara por todos esos pecados, cumpliera esto para dar paso a ¿qué cosa? Al nuevo pacto. Y ese nuevo pacto irrumpiría de manera retroactiva para todos los que pusieron su fe en la promesa de gracia. ¿Se explica por qué hacemos una flecha que va en retroactivo? Porque cuando Cristo hace esto en el tiempo, todo esto, todos los que están bajo la promesa, como tienen su cumplimiento, los va salvando por la fe. No en el pacto de obras, sino en el pacto de gracia. No en las condiciones, sino en lo incondicional. Por eso podemos decir con toda claridad, si Dios en el pacto de redención ha escogido quién va a ser salvo, ese salvo ¿se puede perder? No puede perderse porque ya está en ese pacto de gracia y por medio de la fe ya lo ha recibido. Por medio de la fe salvadora, el arrepentimiento para vida, por medio de la regeneración, de esa transformación. Entonces, ¿cómo podían ser salvos las personas que están en el antiguo pacto? Poniendo su fe en la promesa de gracia. Y recordando que estaban bajo un antiguo pacto que los condenaba y que su única esperanza es Cristo
Hoy en día esa palabra esperanza no tiene el mismo peso que lo tenía antes. Hoy en día esperanza es como algo, a veces esperar en algo que es fantástico. No, en la Biblia cuando habla de esperanza habla de esperar en algo que lo prometió alguien que sí va a cumplir, alguien que es fiel. Entonces a eso nos referimos con esperanza. Pues si los que estuvieron en el antiguo pacto fueron salvos, no fueron salvos por medio del pacto en sí mismo, sino por la promesa de la herencia que se revelaba. ¿Alguna pregunta, amado hermano, antes que terminemos? Sé que es complejo de ir ganando todo, pero sí es importante que entendamos este esquema tan importante, porque eso nos va a permitir comprender mejor la palabra de Dios. Entonces, haciendo un repaso, ¿por qué el antiguo pacto no podía ser el pacto de gracia? Porque tenía condición. Entonces ahí nuestros hermanos presbiterianos, ¿cómo podrían explicar eso? Si ya hay condiciones aquí, ¿cómo pueden estar metidas las condiciones con la gracia? Por eso, como Owen, nosotros opinamos, como John Owen dice, el antiguo pacto va creciendo por la periferia, es diferente. El pacto de gracia, va creciendo por la periferia de este pacto de obras. Por eso para nosotros un pacto acumulativo y no nos pasa nada si decimos el pacto de obras está aquí y aquí está recapitulado. Pero para un hermano presbiteriano, si dice eso, se pisaría la cola, como nosotros, que diría, entonces, si aquí es condicional, aquí también, entonces, ¿cómo va a estar la gracia entremezclado con lo condicional? En cambio, si nosotros decimos que este antiguo pacto daba destellos hacia afuera, apuntando esa promesa que estaba por la periferia, cuando Cristo viniera, todos los que estaban bajo la promesa, por medio de la sola fe, iban a ser salvos. Y así nos separamos los socinianos, que eran un grupo de personas que se desviaron del cristianismo y decían, no, en el antiguo pacto todos fueron salvos por la obra, no había pacto de gracia. Se había Génesis 3:15, podemos ver, ¿cierto?, Génesis 9, Génesis 12. Y así podemos ir viendo que sí hay gracia. Dice Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que él fue salvo por la gracia de Dios. Bueno, amados, no habiendo ninguna anotación, vamos a orar al Señor para entregar este estudio. Padre amado, te damos gracias por haber estudiado esta parte tan importante de tu palabra como es entender el antiguo pacto, entender su carácter acumulativo, entender su celebración en Sinaí, entender que este antiguo pacto recapitulaba ese pacto de obras que solamente fue cumplido por su Hijo, mi Señor. Y que el pacto de gracia, de manera y en forma de promesa, siempre se fue revelando, porque a usted le agradó hacer un pacto de gracia y salvar a la humanidad por medio de su mano. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta bendición y este amor tan grande que tú nos das. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te agradecemos por todo esto. Amén y amén.